Bien, vamos a iniciar con la clase. Ya hemos esperado lo suficiente, ¿ya? Entonces, de todas formas estamos grabando, ¿ya? Ayer hemos visto lo que es la hipótesis, ¿no? La hipótesis hemos dicho que es una proposición, una conjetura a priori, una conjetura científica, una respuesta, una posible respuesta al problema planteado, ¿ya? Hemos dicho cuando se formula la hipótesis, ¿no? Cuando es una investigación cuantitativa de enfoque o de tipo correlacional o explicativa, o en su caso cuando es descriptiva, pero pronostica, ¿no? Esa investigación. En esas circunstancias se desarrolla, se formula lo que es la hipótesis. Existen 3 o 4 tipos de hipótesis, ¿no? Hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa y lo que es hipótesis estadística, ¿ya? Generalmente utilizamos lo que es la de investigación nula y lo que es alternativa, ¿no? Cada uno se subdivide en hipótesis descriptiva, hipótesis correlacional, hipótesis de comparación de grupos y hipótesis causal, ¿ya? Entonces ya hemos formulado, ¿no? La diferencia entre hipótesis de investigación nula y alternativa está en la forma como se formula. La nula lo refuta o lo niega a lo que es la hipótesis de investigación y la alternativa le da otra alternativa a la hipótesis de investigación, ¿ya? Una vez que tenemos la hipótesis, hay que realizar lo que es la operacionalización, ¿ya? La operacionalización de variables, ¿ya? Cuando hablamos de operacionalización de las variables, estamos diciendo claramente de que debemos, ¿no? Volver la variable, que muchas veces es se expresa de forma abstracta, ¿no? En términos concretos, ¿ya? En términos concretos. Eso es la operacionalización. Entonces, antes de entrar a lo que es la operacionalización, veamos qué es una variable, ¿ya? Una variable llega a ser una unidad abstracta, ¿no? Que puede tener diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, puede ser una cualidad, puede ser una propiedad, puede ser una característica, ¿no? Ejemplos. Una variable, por ejemplo, es edad, ¿no? Edad. Puede ser, no sé, estatura, una variable, ¿no? Lugar de origen, una variable, ¿no? Entonces, esos son variables, ¿ya? Variables, son propiedades, características, ¿no? O pueden ser de personas o de cosas en todo caso, ¿no? Y obviamente estas variables o la variable va a cambiar de un sujeto a otro, de un objeto a otro, ¿ya? Van a ser diferentes en diferentes circunstancias. Eso es una variable. Ahora bien, ¿qué sabemos qué es una variable? La variable generalmente se clasifica de esta forma, ¿ya? Cuando nosotros desarrollamos una tesis, la variable lo vamos a clasificar en estas 3 formas, ¿ya? Vamos a decir entonces variable independiente, variable dependiente y la variable interviniente, ¿ya? ¿Qué significa cada uno de estos? Generalmente, cuando planteamos la hipótesis, en este caso desde el título, manejamos estas 2 variables, independiente y la dependiente. Pero nosotros hemos identificado como variable 1, variable 2. Entonces, ahora vamos a estudiar y vamos a identificar cuál es la dependiente, cuál es el independiente, ¿ya? Para que tengan bien claro, la variable independiente es aquella variable que influye en el otro. Vale decir, yo debo o puedo manipular a esta variable, a la variable independiente, y el efecto se produce en esta variable. En esta variable. Entonces, aquí voy a medir los cambios que se dan a partir de la manipulación en esta variable. ¿Ya?
Entonces, la variable independiente tiene la capacidad de influir en la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, todos los cambios que se den en esta variable se manifiesta aquí. ¿Ya? Entonces, por eso se dice variable dependiente. Esta variable depende de esta otra variable, ¿no? De la variable independiente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Lick, lo escuchamos, lo escucho bien. Ok, gracias. Entonces, como verán, ¿no? Se maneja de esta forma. Lisa, en una consultita, Sí, siempre tienen que haber esas dos variables, la independiente y la dependiente. Sí, cuando el título tiene dos variables, sí. ¿ya? Ahora, cuando solamente tiene una variable, ni siquiera ya se hace la operacionalización, ni siquiera ya se formula la hipótesis, ¿no? Está bien, Lisa. Muy bien. Otra consultita más, Lisa, aprovechando. En uno de los, nos dieron un formato y ahí dice, en uno de los acápites dice, pregunta sin respuesta. ¿A qué se refiere? ¿Es lo mismo que la hipótesis o es otro? No, es la pregunta, es el problema. El problema. Sí, Ah, ya, gracias. ok. Bien, entonces ya tenemos claro, ¿no? La independiente y la dependiente. Ahora, muchas veces de forma implícita, ¿sí? Se tiene la variable interviniente. La variable interviniente influye, ¿no? Aquí. Vamos a provocar un cambio en esta variable, pero va a influir en el resultado, ¿no? Es decir, en el efecto. Ejemplo, a ver, voy a suponer que vamos a hacer una comparación de grupos, ¿ya? Entonces vamos a hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje, solamente para que tengan un claro ejemplo, ¿ya? Digamos que con ustedes paso en este horario de forma virtual, ¿ya? Con el otro curso paso de forma presencial en este mismo horario, ¿ya? ¿Hay algún variable que influye ahí? Uno es presencial y otro es virtual. Entonces, independientemente que sea el mismo docente o el mismo horario, influye, ¿no? La modalidad, ¿no ve? De enseñanza-aprendizaje. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es una variable interviniente. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo un curso, ¿no? Paso a las 7 de la mañana, ¿no? El ambiente es totalmente confortable, ¿sí? Es alfombrado, las paredes muy bien pintados, la pizarra muy limpia, aire acondicionado, las ventanas con cortinas, todo bien, ¿ya? Paso, digamos, los días miércoles y los días lunes, ¿ya? Lunes y miércoles. Tengo otro curso, paso en el mismo horario, los martes y jueves a las 7 de la mañana. Pero el aula es frío, es piso de cemento, una pizarra, las antiguas con tiza, ¿no? No tienen aire acondicionado, nada, hace frío, ¿sí? Las ventanas están rechinando, las puertas están feos, sonando feo. ¿Será lo mismo el aprendizaje? ¿No ve? Entonces, no, ¿no ve? ¿Qué influye ahí? Ah, es el ambiente. Ah, entonces, el ambiente es la variable interviniente. ¿Me dejo entender? Entonces puede ser horario, puede ser ambiente, todas aquellas variables que van a influir en el efecto, ¿no? En la variable dependiente, ¿no? Entonces aquí van a influir, aquí va a estar la variable interviniente. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? En todo caso, repitamos, la variable independiente es muy distinta a la variable dependiente. La variable independiente sería la causa y la dependiente sería el efecto.
más o menos, ¿ya? ¿Y el interviniente? Sería un tercero que interviene, pero no formaría mayor importancia en la relación del problema de las dos variables que van a conjugar, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces es necesario identificar, ¿no? Puede influir con los ejemplos que he puesto, por ejemplo, puede influir, pero en otros casos no tiene ninguna relevancia, ¿no? Entonces, simplemente lo ignoramos esta variable, ¿no? Entonces, en un capítulo, en el título va a estar de forma explícita expresado la variable independiente y la variable dependiente, y no así el interviniente, ¿ya? Pero para fines de explicación es necesario tener claro cuál es la variable interviniente en caso de que así lo amerite la investigación. ¿Queda claro? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Entonces, así es como se clasifica de forma general las variables, ¿no? Ahora estamos hablando de la clasificación de las variables para la operacionalización y obviamente para la presentación de los resultados, el análisis, ¿no? De una investigación. Ahora bien, ahora que estamos viendo las variables, cuando elaboramos el instrumento, ahí está, ahí está. Cuando elaboramos los instrumentos, ¿no? Recuerden, la hipótesis planteamos cuando es cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando elaboramos los instrumentos, las variables, es decir, una variable de una investigación cuantitativa, por naturaleza, se puede clasificar también en cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? Cuantitativa cuando son netamente numéricos, ¿ya? Y cualitativa cuando solamente no son números. Ejemplo, ¿no? Edad, ¿no? 33, ¿no? Número, ¿no? Cualitativo, sexo, ¿no? Femenino o masculino, ¿ve? Eso es cualitativo. ¿Me dejo entender? Esto es para fines de estructurar el instrumento, ¿ya? La encuesta, en este caso, sí, la encuesta, ¿no? Ahora, la cuantitativa se divide en dos, ¿no ve? En estadísticas descriptivas se ve esto, ¿no? ¿Sí? La cuantitativa se va a dividir en dos. ¿Alguien recuerda? ¿No? Mi conexión está mal. Ya. Entonces, la variable Pierde la señal. cuantitativa es de dos formas o se expresa de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? ¿Ya? Cuando hablamos de una variable cuantitativa, ¿no? ¿Están viendo la presentación? ¿O se acolga? Parece que se acolga, ¿no? ¿O se ve normal? ¿Están viendo la presentación? Sí, hay una presentación donde está cuantitativa y cualitativa. Ah, Eso ya. es. Ok, estamos bien entonces. Entonces, cuando hablamos de una variable cuantitativa, hemos dicho, ¿no? Edad, ¿no? 33, ¿no? Es un numérico. Entonces, esto puede ser, a ver, la clasificación está dada y puede ser discreta o continua, ¿ya? ¿Cuándo es discreta o cuándo es continua? ¿Ya? ¿Dónde está mi? Eso, medio bloqueado ya. Ahí está, ya habilité. Discreta, ¿no? Y continua, ¿ya? Una variable cuantitativa se clasifica de esta forma. ¿Cuándo es discreta? Cuando es número entero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, edad, ¿no? Entonces decimos 33, ¿no? Es un número entero, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Decimos cantidad de personas, digamos 100, ¿no ve? Yo no puedo decir 100,5, ¿no ve? No puedo decir, ¿ya? Eso es discreta.
Ahora la continua, eso es con decimales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estatura, ¿no? 1,67,5. ¿Lo ve? Es continua, ¿ya? Así se clasifica, ¿ya? Esta parte es netamente para el tema de la estructuración del instrumento, ¿ya? Así se clasifica, ¿ya? La variable cuantitativa, netamente numérico. Ahora, la variable cualitativa, hemos dicho, cuando tenemos variables cuantitativas, pero cualitativas a la vez, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, sexo, ¿no? Entonces, masculino, femenino, no es numérico, ¿no ve? Es una cualidad, ¿no ve? Nivel de formación, ¿no ve? Primaria, secundaria, universitaria, ¿no? O licenciatura, maestría, ¿no ve? Cualitativa, ¿ya? Estado civil, casado, soltero, viudo, divorciado, no sé, ¿no? Entonces, esos son variables cualitativas, ¿ya? Ahora, cuando decimos variables cualitativas, estos también se clasifican en dos, ¿ya? Son nominales y ordinales, ¿ya? Nominales y ordinales, ¿ya? Nominal, lo que decía, por ejemplo, ¿no? Digo sexo, ¿no? Entonces dice hombre o dice mujer, ¿no? O puedo decir yo mujer o hombre, o sea, básicamente no afecta en nada. Eso es nominal, ¿ya? No afecta, el orden no afecta, no interesa el orden, ¿no? O puedo decir estado civil, ¿no? Primero puedo colocar viudo, ¿no? Separado o divorciado, ¿no? Casado, soltero, comprometido, o sea, no interesa el orden, o yo puedo empezar por casado, o sea, eso es nominal, ¿ya? Ahora, el ordinal, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, no sé, se me ocurre, grado de embriaguez, ¿no ve? Poco, medio, mucho, no sé, ¿no ve? Ahí sí importa, ¿no? El orden, por eso es ordinal. O, por ejemplo, cuando digo nivel de formación, pues también, ¿no? Primaria, secundaria. Entonces, yo no podía empezar por secundaria, luego primaria, luego posgrado, luego, no, o sea, tiene un orden, ¿no ve? Eso es una variable cualitativa. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora bien, ya sabemos qué es una variable, cómo se clasifica y cómo clasificamos aún para el tema del instrumento. Ahora vamos a ver la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? ¿No? Ya hemos dicho al iniciar, ¿no? Es un proceso en el cual la variable, que es algo abstracto, lo convertimos en términos concretos, en términos manejables, en términos medibles. Eso es la operacionalización. ¿Ya? Es decir, la variable como tal expresamos en su mínima expresión, ¿ya? Eso es, ¿no? Y para eso necesitamos hacer cierta operación, ¿no? Entonces, la variable, ¿no? A partir de la variable, ¿no? Identificamos las dimensiones, los indicadores, los ítems, todo eso, ¿no? ¿Ya? Todo esto nos sirve primero para poder explicar el temática que estamos estudiando. Primero. Segundo, nos permite estructurar el instrumento, ¿ya? No hay que inventarse el instrumento, ¿no? Las encuestas, todo, no hay que inventarse. Salen de esta operacionalización. Cada variable se transforma en preguntas, ¿ya? Se transforma en el instrumento. Solamente así va a tener una coherencia interna lógica, una secuencia lógica. Les he compartido un documento Excel hace un momento, ¿sí? Ahí van a ver, ¿no? Y eso les sirve para ver la consistencia, ¿no? El título, el problema, el objetivo, la hipótesis, ¿no? Variables y lo que son los ítems, ¿ya?
Para eso les sirve. Entonces ya sabemos qué es operacionalizar, ¿no? Simplemente ponemos en términos concretos la variable o las variables. En este caso tenemos dos variables. Ahora bien, generalmente se utiliza una tabla para la operacionalización. ¿Ya? A partir de esta tabla, desarrollamos ¿qué es la operacionalización? Primero, tenemos la variable. Esto puede diferir de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que empiezan por objetivo o incluso otros empiezan por lo que es el título, ¿no? O sea, va a depender mucho, ¿no? Pero mínimamente debe estar estos elementos. O algunos aquí terminan en el ítem, ¿no? Que sería la pregunta, ¿no? ¿Sí? Ítem. ¿Ya? Entonces, digamos que esto es un indicador, ¿no? Esta es la pregunta 3, digamos, ¿no? Otro indicador es la pregunta 1, ¿no? Así. Entonces, señala qué número de pregunta, ¿no? Refleja lo que estamos identificando, ¿no? Pero mínimamente debe haber estos 5 elementos. ¿Qué es cada uno de estos? Variable, ya sabemos, ¿no? Entonces estará la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Dos variables. Definición conceptual. Tenemos que definir conceptualmente cada una de estas variables. Aquí vamos a escribir. Puede ser una cita textual, una cita parafraseada, ¿ya? ¿Dónde buscamos la definición? En el diccionario, en algunos libros vamos a buscar la definición, ¿ya? Tenemos que definir. ¿Qué es, por ejemplo, la diferencia entre definición, el concepto y teoría? Concepto simplemente es una descripción, ¿ya? Mientras que teoría es conocimiento acumulado respecto a, ¿no? Ejemplo, en este momento yo tengo aquí una pluma, ¿ya? Digamos, un bolígrafo, ¿ya? ¿Qué sería una definición conceptual? ¿Cuál sería el concepto, no? Instrumento a base de tinta que permite plasmar grafías en una superficie. Listo, eso es definición. Ahora, ¿qué es concepto? O perdón, teoría, ¿no? Nos O diré, sea, ¿no? concepto primero, o luego definición, luego teoría. ¿Perdón? O sea, vendría primero el concepto, luego vendría la teoría. No, aquí no solamente estoy haciendo la diferencia. Aquí no hay teoría. La teoría está en el marco teórico. Solamente para que tengan bien claro, ¿no? ¿Qué es Ah, definición conceptual? ¿Ya? ya. Qué es concepto y qué es definición? Son distintos, ¿no? A ver, definición conceptual. ¿Qué es definir? A ver, ¿cómo interpretamos? ¿No? Básicamente aquí estamos expresando en uno, ¿no? Definición conceptual. Tenemos que definir conceptualmente la variable. Más o menos así expresamos, ¿ya? ¿Ya? Por eso hacía la diferencia entre lo que es concepto y lo que es teoría, ¿ya? Muchas veces se confunde esos dos, ¿no? Eso vamos a ver en el marco teórico, pero siempre es importante, necesario aclarar, ¿no? Entonces, cuando decía definición conceptual, van a describir, ¿no? La variable. Por eso decía, ¿no? Esto es bolígrafo, ¿no? Entonces, yo definiría conceptualmente de la siguiente forma, ¿no? Un instrumento de tinta, o no sé, de plástico, que lleva tinta que me sirve o que sirve para poder plasmar signografías, ¿ve? En una superficie. Eso sería una definición conceptual. Entonces, ¿eso dónde encontramos? Ya he dicho, ¿no? Libros, diccionario, ahí vamos a encontrar la definición conceptual de cada una de estas variables. Yo puedo encontrar en un libro, ¿no? Entonces lo copio, es una cita textual, ¿no? Entonces lo copio del libro, ¿no? Pero yo puedo encontrar en diferentes libros, ¿no? Entonces hago una especie de resumen, se llama cita parafraseada, ¿ya? Entonces también lo puedo desarrollar de esa forma, ¿ya? La cosa es que voy a definir conceptualmente cada una de estas variables. Esa es la primera o la primera columna, ¿ya? La segunda
o perdón, la tercera en todo caso, ¿no? Dice definición operacional. Cuando hablamos de definición operacional, más que nada hace referencia a cómo es que vamos a medir esta variable. ¿Cómo vamos a medir? ¿Ya? ¿Cómo vamos a manejar esta variable? ¿Ya? A eso hace referencia. Ahora, la dimensión. La dimensión sale a partir de la definición conceptual. De aquí sale la dimensión. ¿Ya? Es decir, aquí en la definición conceptual vamos a identificar la dimensión. Ahora puede haber varias dimensiones, ¿no? Entonces digamos que he identificado aquí 1, 2, 3, 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4. 4 dimensiones he identificado de esta definición conceptual. Cada dimensión tiene su propio indicador, ¿ya? Entonces la dimensión, ¿no?, necesariamente debe tener su indicador. ¿Qué es el indicador, no? La forma, ¿no?, cómo se va a medir esta dimensión. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. A ver, mi dimensión es calidad. Calidad. Digamos que estoy haciendo de servicios mi tesis, ¿no? Esto es mi dimensión. ¿Cuál sería mi indicador? A ver. Solamente piensen cómo puedo medir la calidad. Digamos calidad en un servicio de transporte, ¿no? Digamos que estamos hablando de servicio de transporte. ¿Cuál sería el indicador? Yo podría decir la limpieza. ¿Me dejo entender? Esto voy a hacer que sea el indicador. Limpieza. No, alguien diría, no, yo no voy a tomar en cuenta la limpieza. Para mí, calidad es la puntualidad. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a medir la dimensión? Eso expresa la o el indicador. Entonces, a partir de la definición conceptual, generamos las dimensiones y los indicadores a partir de la dimensión. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sería un poco más de ejemplos, ¿no, Lice? Sí, ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Pero aquí estamos demostrando cómo vamos a hacer, más o menos, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, así para las dos variables, ¿no? Entonces vamos a identificar dimensiones e indicadores, ¿ya? Recuerden, las dimensiones a partir de la definición conceptual. Indicadores a partir de la dimensión. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Y aquí igual ustedes a partir de esto van a generar lo que son los instrumentos, ¿no? Las preguntas, ¿no? Entonces aquí puedo poner un ítem, ¿no? Entonces digamos que es la puntualidad, ¿no? Entonces yo voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿El chofer es puntual? ¿El servicio de transporte es puntual? ¿No? Sí, no. Esta es, digamos, la pregunta 1, ¿ve? Ya está. ¿No ve? Entonces, cada uno de estos tiene que estar en el instrumento, ¿ya? Si no está aquí, no nos sirve, ¿ya? No nos sirve la operacionalización. Se supone que para algo sirve, ¿no ve? Entonces, hemos dicho, 1 es para generar instrumento, ¿no? 2, a partir de esto también estructuramos, hacemos lo que es el marco teórico, ¿ya? Esto es nuestra base. Entonces, tenemos la variable, tenemos lo que son las dimensiones, los indicadores. Eso es nuestro esquema del marco teórico. Igual, el marco teórico ya no tenemos que pensar mucho. O sea, aquí ya tenemos desglosado, desarrollado. ¿Ya? Bien, ahora veamos el ejemplo, ¿no? Ya, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Hemos ido manejando el ejemplo que hemos, o en todo caso, este está en base a un ejemplo que hemos ido desarrollando durante las clases, ¿lo ve? Entonces, hemos dicho, ¿no? La hipótesis, en este caso, es una hipótesis
de investigación, pero correlacional, ¿ya? Dice, ¿no? Las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Juan Capriles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis variables, no? Recuerden, eso hemos visto ya, ¿no? Dificultades de aprendizaje, ¿no? Una variable, rendimiento académico. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es variable dependiente y cuál es independiente? A ver. Causa-efecto, ¿recuerdan? Esto es el causante y esto es el efecto, ¿no ve? Entonces, esto es la variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿Ya? Si no hubiera dificultad de aprendizaje, ¿tendríamos bajo rendimiento? ¿Sí o no? No. ¿No ve? Entonces, ahí claramente podemos darnos cuenta de que esto depende de esto. Entonces, esto es la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, yo podría identificar dificultades de aprendizaje, es mi variable independiente. Y rendimiento académico es mi variable dependiente. ¿Ya? Ya lo he identificado. ¿Sí? Pues ustedes también tienen que identificar en su hipótesis, ¿no? En su título de investigación. Bien, ahora que... ¿Aló? Licen se perdió. Hola, hola, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, lo Hola. escuchamos, ¿no? Ah, ya, está bien. No sé, señal creo que está mal. Entonces, ya hemos identificado, ¿no? Ahora definimos conceptualmente, ¿no? Y nos dicen, ¿no? Dificultad de aprendizaje, ¿qué es? La dificultad de aprendizaje es son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de capacidades para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas, ¿no? ¿Qué es rendimiento académico? El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Aquí tienen que tener un criterio para poder definir lo que son las dimensiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo como dimensión puedo tocar, por ejemplo, trastornos, ¿no ve? Puede ser una dimensión, pero no, en este ejemplo simplemente se enfoca en lo que sería, ¿no? Atención, habla, lectura, escritura, razonamiento, ¿no? A eso se enfoca, ¿no? Dimensiones. Ahora aquí dice, rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento. Mi dimensión puede ser evaluación, pero no, o sea, en algunos casos va a depender mucho de lo que quiero investigar exactamente, o sea, va a depender del objetivo, ¿ya? Entonces aquí no hemos tomado en cuenta solamente lo que es el conocimiento, ¿no? En el ámbito escolar y en el ámbito terciario, que sería el universitario. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿no? ¿Ya? Demostrar en este ejemplo, ¿ya? Ahora, ya hemos definido, hemos sacado de libros, diccionario, ¿no? Ya saben esto, ¿de dónde van a sacar? Definición operacional. Hemos dicho cómo se va a medir esta variable. Pues dice, será medido a través de un test de detección de dificultades de aprendizaje, ¿no? Será medido mediante una prueba evaluativa escrita y otra mediante una prueba oral, ¿no? Entonces ya estamos, ¿no? Indicando cómo vamos a medir. Ahora, las dimensiones hemos dicho a partir de definición conceptual. Entonces, atención hemos sacado aquí, habla hemos sacado aquí, razonamiento hemos sacado, ¿no? Entonces, todo hemos sacado de aquí. Conocimiento escolar, ¿no? Conocimiento escolar. Conocimiento terciario, ¿no? Que hemos obtenido. Ahora, ¿cómo voy a medir, ¿no? Cada una de estas dimensiones. Atención, ¿cómo voy a medir? Ah, voy a medir nivel de atención. ¿Cómo puedo medir el nivel de atención? Tal vez alguna lectura, algún dictado, algo, ¿no? Entonces ya voy a utilizar, como dice aquí, un test, ¿no? Habla, ¿cómo voy a medir? Capacidad de comunicación y fluidez, ¿no? Entonces haré una entrevista, ¿no? Entonces, ¿cuál es
el resultado. Entonces, ahí tendré un test para poder determinar. ¿Lo ve? Razonamiento, ¿no? Plantearé un ejercicio, ¿no? Tal vez de matemáticas, de análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelve? ¿Lo ve? Ya me está ahí, aquí ya estoy diciendo cómo voy a medir. Lectura, ¿cómo voy a medir? Palabras por minuto y capacidad de retención, ¿no? Entonces voy a hacer leer, digamos, un minuto, hago contar las palabras que han leído y que me cuente qué ha entendido, ¿ve? Listo. Escritura, voy a hacer un dictado, ¿no? Voy a ver la ortografía y la gramática. Aquí solamente en el indicador voy a decir cómo voy a medir cada una de estas dimensiones. Conocimiento escolar, ¿cómo mido el conocimiento escolar? Calificaciones, ¿no? Entonces ahí los profesores ponen, ¿no? Digamos, matemáticas, 80, ¿no? Lenguaje, 91, ¿no? Ciencias sociales, 61, ¿no? Entonces ya tengo las calificaciones. ¿Cómo mido el conocimiento terciario? A través de las calificaciones. Entonces, así es como se estructura. Obviamente, esto es un ejemplo básico, esencial para poder comprender, ¿no? Dependiendo de la temática y el objetivo que se pretende con la investigación, se va a ir complejizando esto, ¿ya? Pero en esencia es así. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Me escucha, Alice? Sí, atentamente. Gracias. En la definición conceptual se ha colocado un texto. ¿Eso debería ir con una referencia de norma APA o así directamente? Porque no creo que sea un criterio personal, ¿no? Sí, en lo posible, citando, ¿ya? De forma textual o de forma parafraseada. Con cita. En este ejemplo no está citado, ¿no? Con norma APA. Sí, no está cita. Aquí, por ejemplo, esto es parafraseo, entonces tendría que ir, ¿no? Este punto aquí, apellido, año, ¿ya? Punto. Les voy a compartir al final del curso videos, ¿no? Estaba en la página en la cual se han inscrito, ¿no? Pues ahí van a tener todo eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿qué tal si el jurado en este slide que podía presentar en mi tesis, en mi proyecto de tesis, me preguntaría aquí, muy bien, estamos en la operacionalización, ¿de dónde sacar las preguntas? Va a venir, ¿no? Y después dice, ¿tienes relación a su objeto de estudio? Me pueden preguntar. Ya, ¿te refieres al instrumento? Eso a veces te pescan y estamos aprendiendo, estimado Licen. Ya, entonces aquí repito nuevamente, ¿no? No está aquí. En algunos casos se pone, ¿ya? Aquí se pone una columna que es ítem, ¿ya? Ítem. Ahora, si no ponen, si ponen como esto nomás, igualito tiene que estar cada uno en las preguntas del cuestionario, del instrumento que manejen, ¿ya? Entonces, cuando se tiene esto, entonces digamos, esto es ni pregunta 2, digamos, ¿no? Esto es pregunta 1, esto es pregunta 3, digamos, esto es la pregunta 5, esto es la pregunta 4, esto es la pregunta 6 y esto es la pregunta 7, ¿no? Por tanto, el instrumento tiene 7 preguntas. Sí o sí tiene que estar reflejado. ¿Me dejo entender? Si no está reflejado aquí, no está bien su instrumento. ¿Ya? Sí, solamente que el 2 le ha puesto el 1 al 2, eso no es. Sí, eso es, lo he hecho al propósito. No siempre es secuencial. No siempre esto va a ser la pregunta 1. ¿Me dejo entender? Entonces, eso lo van a ordenar de acuerdo a la dimensión y al indicador. ¿Ya? Entonces, digamos, la atención tiene más relación con el razonamiento. Esto va a ser pregunta 1 y esto va a ser pregunta 2, digamos. ¿Me dejo entender? O la lectura, primero que lean, pues esto que sea la pregunta 1 y esto 2 y esto 3, ¿no ve? Tienen que agrupar de acuerdo a la relación que tiene cada una de las dimensiones. ¿Está A bien? través del cuestionario, ¿no? Sí, el cuestionario.
¿Ya? porque algunos tienen miedo a los cuestionarios, entonces debemos empezar con una pregunta suave, ¿no? Después atacar en el medio cuestionario con lo que nos interesa. Exactamente. La mayoría, por ejemplo, de los cuestionarios empieza así, ¿no? Aquí siempre es por el perfil personal, ¿no? Del entrevistado, ¿no? Edad, sexo, lugar de residencia, no sé, ¿no ve? Entonces, esto es la pregunta o son las preguntas suaves, pero nos dice que esto debe ir al final. Técnicamente, esto debe ir al final. Primero debe estar lo que nos interesa, porque estos responden o después ya no tienen tiempo y ya lo llenan cualquiera. Pero en realidad lo que nos interesa, eso deben llenar bien, ¿no? Eso se dice técnicamente, pero en realidad en los hechos, primero va el perfil, ¿no ve? Ahora el perfil, por ejemplo, aquí no está, ¿no ve? ¿Sí? Aquí solamente es lo que nos interesa, las variables, ¿ya? El otro, el perfil, es la parte complementaria del instrumento. ¿Alguna pregunta? Ya dependiendo de esas preguntas, se van a traducir en una encuesta por esto de la pandemia a través de Google Forms y van a ser las preguntas cerradas, presumo, ¿no? O abiertas, dependiendo también del tipo de investigación. Correcto, depende mucho del tipo de investigación, ¿ya? Ahora, lo que sí puede ser, por ejemplo, ¿no? Cerradas, digamos, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, preguntas como sí, no, ¿no ve? O puede ser de escala, ¿no ve? Pues eso ya va a depender mucho, ¿ya? De lo que se quiere lograr con la investigación, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Licen? Adelante. Muy bien. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bien, entonces con esto terminamos el capítulo 1 de la tesis. ¿Ya? Esta es la parte moroso, la parte importante. A partir de esto es corrida, corrida. ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Entonces, ustedes desarrollan en casita su operacionalización. Capítulo 1 de la tesis, recuerden. Ahora, vamos a ver el capítulo 2 de la tesis, que es el marco teórico. ¿Ya? El capítulo 2 llega a ser el marco teórico. Ahorita les comparto. Ya. Marco teórico, capítulo 2 de la tesis. Y les he pasado también la estructura, ¿no? Básica de la tesis, ¿no? ¿Puede diferir de alguna forma? Sí, efectivamente. ¿Ya? Entonces revisen. El marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? ¿No? La gran pregunta siempre que se hace. ¿Ya? El marco teórico es el apartado que nos permite sustentar la investigación. ¿Ya? En todo caso, una investigación se debe fundamentar teóricamente y el marco teórico nos permite fundamentar. ¿Ya? Ahora, al estructurar el marco teórico, debe seguir una coherencia interna, ¿no? Tiene que tener o tiene que estar de forma secuencial también, ¿no? Vamos a utilizar teorías, vamos a utilizar conceptos, vamos a utilizar antecedentes, ¿no? Todo aquello que sea necesario para poder sustentar la investigación, ¿ya? Para eso nos sirve. Ahora bien, un marco teórico mínimamente está compuesto por estos tres elementos: antecedentes o estado del arte, bases teóricas y lo que es el marco conceptual.
Adicionalmente, puede haber el marco institucional, el marco legal, el marco histórico, puede haber otros elementos más. Recuerden, solamente esto nos permite sustentar. Ahora, como paréntesis, muchas veces cuando se hace una tesis, aquí es donde se explaya, ¿no? Aquí generan, no sé, 50, 60 páginas, ¿no? Y lo que realmente interesa, ¿no? 10 páginas. Es al revés, ¿ya? En una tesis de pregrado, el marco teórico, este capítulo debería de ser máximo 25 páginas, no más. En una tesis de posgrado debería ser 35. Recuerden, aquí no es, esto no es relleno. Aquí tienen que colocar la parte más importante que les permita sustentar la investigación. No es cualquier información. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver cada uno de estos, ¿no? Antes, ¿tienen alguna pregunta de la estructura? Estimado Licen, Sí, escucho, escucho. esta parte también me causa curiosidad. Había usted mencionado antecedentes, conceptos, no sé, tal vez diseña, teorías. Hay una jerarquía de nombres, por ejemplo, antecedente, concepto, teoría, categoría, por ejemplo, he escuchado, no sé qué es categoría de texto, y ley, por ejemplo, una ley, ¿no? Una ley. O cómo es la cosa, estimado Ulises. Ya, bien. Cuando hablamos de este apartado, necesariamente se tiene que empezar con antecedentes o estado del arte, ¿ya? Necesariamente. Esta es la estructura básica, ¿ya? ¿Qué son los antecedentes? Son investigaciones previas. ¿Recuerdan? Anterior clase, la anterior semana, el viernes creo, ¿no? Les he enseñado cómo buscar información en la web, ¿no ve? Entonces, ahí les he dicho, ¿no ve? Por ejemplo, para antecedentes solamente tomo en cuenta trabajos de los últimos 5 años. ¿Qué se ha hecho en estos últimos 5 años respecto a la temática que estoy investigando? ¿Ya? Eso tengo que abordar aquí. Entonces, antecedente me pone ya en contexto qué es lo que se tiene, qué es lo que pretendo hacer yo. ¿Ya? Ahora, la base teórica. ¿Qué hemos dicho que es teoría? Teoría es conocimiento acumulado. ¿Ya? Conocimiento acumulado. Entonces, todo aquel conocimiento que tengo acumulado respecto a la temática que voy a investigar. Ahora, el marco conceptual son conceptos, es el glosario, ¿ya? Es el glosario, ¿ya? Y eso sacamos del diccionario, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos tres, en ese orden tiene que estar, ¿ya? En ese orden, necesariamente. Ahora me preguntabas de ley, ¿no? De teoría, ¿no? Entonces, teoría ya te he respondido, ¿no? ¿Qué es conocimiento acumulado? ¿Sí? Cuando es una ley, esto es universal, ¿ya? Es un conocimiento universal. Ejemplo, a ver, la ley de la gravedad, ¿no? Es una ley, ¿ya? Aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Existe esta ley, se cumple esta ley, ¿no? La ley de la gravedad. ¿Me dejo entender? Entonces, la ley no es un concepto, no es una teoría, sino es de alcance, digamos, universal.
¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, en las bases teóricas yo estoy enfocando, o sea, a ver, en orden. Hay paradigmas teóricas y hay también enfoques teóricos. Dependiendo de mi investigación, voy a usar una y se va a concatenar a un paradigma o un enfoque. Eso también lo coloco como base teórica. Y la redacción, ¿cómo la redacto, Lice? Ya, a ver, hay que diferenciar dos cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte del paradigma o de lo que es el enfoque, esto tiene que ver con la parte epistemológica de la tesis, ¿ya? Aquí cuando hablamos de teoría, ¿no? Teoría propiamente, hacemos referencia a lo que es las variables, porque estamos hablando de sustentar. Ahora, el otro también sustenta, pero estamos hablando desde el punto de vista epistemológico. ¿Me dejo entender? Sí, Lice, con ejemplos se va a hacer más ilustrativo. Adelante, Lice. Ok, ¿ya? Bien. Ahora estamos en la estructura, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, si aquí está de forma opcional, por ejemplo, el marco legal, generalmente tiene una tesis, ¿ya? Raros, en algunas tesis no se toma importancia, por ejemplo, el marco legal, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablar, por ejemplo, que está de moda, ¿no? TICS y educación, ¿no? TICS, ¿no? ¿Entra el marco legal? Sí, ¿no ve? La ley de educación, ¿no? La ley 070, ¿no? Entonces, entra el marco legal. Voy a hablar sobre, no sé, nutrición, tema de alimentación, ¿no? Va a entrar el marco legal. Voy a hablar del COVID, ¿no? Entra el marco legal, ¿no ve? Entonces, en la mayoría de las tesis va a entrar el marco legal. El marco institucional es cuando la tesis se desarrolla en el marco de alguna institución, ¿ya? Ahora, institución no me refiero, no sé, una empresa, ¿no? Puede ser una comunidad, un municipio, ¿no? A eso hace referencia el marco institucional, ¿ya? Entonces, muchas veces se hace un trabajo dirigido, ¿no? Entonces, digamos que es una tesis, ¿no? Yo tengo que desglosar la parte institucional. O estoy haciendo, digamos, mi tesis, a ver, según el ejemplo, en Colegio Juan Capriles, ¿no? Entonces, Colegio Juan Capriles es una institución, entonces tengo que desarrollar, ¿no? Dónde se ubica, cuántos estudiantes tiene, cuántos profesores, ¿no? Entonces, la parte institucional. ¿Ya? Eso. Ahora hay algunas tesis que son necesarias, por ejemplo, la parte histórica, ¿no? Por ejemplo, una tesis de, no sé, del COVID, ¿no? Tendría que tener la parte histórica, ¿no? ¿Cuándo se inicia la enfermedad? ¿No? ¿Desde cuándo se declara como pandemia? ¿A ver? Entonces, ¿no? Un cronograma, ¿no? No sería un cronograma, sería no sé, señalando los hitos, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, así puedo ir incorporando otros elementos, ¿no? Pero mínimamente debe haber estos tres, ¿ya? Necesariamente. Estos tres van a ser de acuerdo a las circunstancias, pero generalmente igual se coloca, ¿ya? Porque las tesis siempre están en el marco de una institución o están en base a alguna normativa, ¿no? De acuerdo a la temática que se va abordando. Ahora bien, vamos a ver lo que es, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya, veamos este primero, ¿ya? Vamos a ver lo que es los antecedentes, ¿ya? Vamos a ver este primero, ¿ya? O el estado del arte, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Son investigaciones previas respecto a lo que estamos investigando, ¿ya? Estas investigaciones tienen que ser trabajos originales, vale decir, tesis o artículos científicos, ¿ya? Aquí no entran libros. Y ahí es el gran error, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Pero profesor, no hay libros de los últimos 5 años. Aquí no, los libros son investigaciones secundarias.
aquí son investigaciones primarias. ¿Ya? Investigaciones primarias. Y además, se debe considerar investigaciones o antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Y aquí puede haber, ¿no? De que en nuestro medio el tema de investigación no es tan difundido, ¿no? O en pocas palabras, no se desarrolla investigación, ¿no ve? A ver, busquen alguna temática. En Bolivia, si bien hay, no está accesible, ¿no? La OMS es la única, no la única, casi todos tienen, pero es de acceso abierto, ¿no? Que todo el mundo puede entrar y descargar, ¿no? El repositorio de la OMS. Otros, ¿no? Son internos, ¿no? Tienes que tener número de matrícula o tienes que tener, no sé, tu cuenta institucional para poder acceder. ¿No ve? Entonces, no es tan democratizado la información en nuestro medio. En cambio, en otro lado, ¿no? No. En el resto del mundo, no. ¿Ya? La información está democratizada ahí. ¿Ya? Entonces, puede que tengan cierta dificultad en encontrar, o su temática es nueva, como siempre, ¿no? Siempre los chicos, mis estudiantes, bien, ¿no? Es que no hay investigación en mi área, ¿no? No, yo soy el primero, ¿no? Ya, eres el primero, digamos. No hay otra investigación. Tú estás haciendo. Si no hay investigación relacionada de forma directa, debes considerar información indirecta. Entonces, yo voy a investigar sobre educación virtual, ¿ya? Educación virtual de mi tema. No hay otra investigación. Ah, pero ya hay de educación, ¿no? Relación indirecta. ¿Me dejo entender? Entonces, van a considerar temáticas relacionadas con lo que están investigando. De los últimos 5 años. Ahora, generalmente, no es un número exacto, digamos, se debe considerar 5 estudios, ¿ya? En promedio, o sea, como mínimo diría. O sea, cuanto más, mejor, ¿no? Más sabes, más entiendes tu temática. ¿Ya? De los últimos 5 años, trabajos relacionados, y hemos dicho 5 trabajos, y hemos dicho primero nacionales, luego internacionales, ¿no? Ya hemos expresado eso. ¿Qué voy a sacar de cada, no? Voy a revisar, he encontrado una tesis, digamos. ¿Qué información necesito? El autor, quién ha escrito, el año, el título, el objetivo, la metodología empleada, los resultados y las conclusiones. Esos son los 7 elementos que necesito para poder elaborar mi antecedente. ¿Ya? Tomando en cuenta estos 7 elementos, voy a estructurar, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Todo en un párrafo, como si fuera un resumen. Mira, aquí se puede mejorar la redacción todavía, ¿no? Dice, Mattioli y Frank, 2016, ¿no? En su estudio, en su tesis, en su libro titulado Estrategia para el Desarrollo Sostenible desde el Aprovechamiento Geotérmico, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan, ¿no? Cuyo estudio, podría decir, podría mejorar, ¿no? Es un estudio cuyo objetivo es exponer una estrategia turística, ¿no? La metodología se basa en un relevamiento de campo que permite, ¿no? Como resultado se obtienen lineamientos, ¿no? Finalmente, como conclusión del trabajo, tenemos la sostenibilidad ambiental, ¿no? Ahí están los 7 elementos, ¿no? Que están. 1, 2, el título, 3, objetivo 4, metodología 5, resultados 6 y conclusiones 7. Así más o menos, de cada uno vamos a tener un párrafo, ¿ya? Es como una especie de resumen que tenemos que tener de una fuente, ¿no?
al cual hemos consultado. Autor, publicación, título, objetivo, metodología, resultados, conclusión. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Eso es antecedentes, ¿ya? Ahora, al expresar, si leen esto, van a tener bien claro qué es lo que se ha hecho en este estudio, ¿no? ¿Cómo se ha planteado? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuál es la conclusión al cual ha llegado? ¿No? Aquí no necesito gráficos, nada. Tampoco necesito detallar todos los resultados, sino los resultados más importantes. La conclusión más importante. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, mi resumen voy a redactar con estos siete directrices, si se puede decir entre comillas, mi redacción, mi resumen con relación a lo que he leído digamos, de este ejemplo, de Matteoli y Frank. ¿Sí? De cada fuente consultada lo van a tener de esta forma. ¿Sí? Entonces hemos dicho 5 Ten- nacionales, 5 extranjeros, 10 de estos van a tener más o menos. Para hacer este resumen, más o menos, en turismo sostenible, ¿usted ha leído todo el libro o una parte para hacer este resumen? Se tendría que leer todos estos elementos, lo que se requiere, ¿ya? Pero para poder comprender, mejor leer todo, ¿no? Y esto se lo guarda en una ficha, ¿no? Claro, o puede ser directamente, ¿no? Así es como vas a presentar, obviamente aquí mejorando la redacción, ¿no? Entonces pondrás como subtítulo antecedentes de la investigación, ¿no? Vas a poner, puedes poner antecedentes nacionales, ¿no? Pones. Luego pones antecedentes internacionales, pones, ¿no? Entonces, Y ahí, después de este párrafo, estaría tocando ya con una cita directa. esto es una cita parafraseada todo, ¿no? Porque ya estoy mencionando al autor y estoy mencionando ya al año. Todo esto es cita parafraseada. En una cita parafraseada, ¿cuántas palabras deben ingresar? No, no se cuentan las palabras, porque es una cita parafraseada. Yo puedo parafrasear todo un libro, ¿no? He leído un libro y puedo redactar con mis propias palabras lo que expresa la idea central, no sé, en 5 páginas, se me ocurre. No hay, solamente se cuentan las palabras cuando son citas textuales. Muchas gracias, Licen. Adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, ahí vamos a quedar, ¿ya? Hoy día no han entrado muchos. Hemos esperado 15 minutos también, ¿no? Ya, llevan sí, el cuarto también. Ya, mañana a las 20 horas nos vemos, ¿ya? Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Revisen los libros que les he mandado, ¿ya? Muchas gracias, Licen. Pero ha Listo. sido muy productivo esta Hasta clase. mañana. Buenas noches, Gracias. Cristian. Hasta luego. A cuidarse con lo que Gracias. ha mutado, ¿no? Muy bien, gracias, Licen. Y Listo, chao, chao. bendiciones.